Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas, transmitiéndoles desde mi hogar, ubicado en Lima, Perú. Y semana a semana tratando de estar con ustedes. Y al hacer estas transmisiones, realmente me acerco más a Dios, a mi eterno Padre y a mi Salvador Jesucristo. Quizá lo haga porque deseo las bendiciones de Dios. Quizá lo haga por obediencia de predicar su evangelio. Quizá lo haga por que mi familia sea bendecida, mi esposa y mi hija, y mi familia completa. Serían tantos los motivos, pero creo yo el motivo principal es que al estudiar y a preparar, me acerca más a mi Padre Celestial y a Jesucristo. También paso por dificultades, debilidades propias de mi alma. A veces pasamos por enfermedades, por algunas pruebas que no son fáciles de llevar solos. Necesitamos la compañía del Señor y sobre todo del Espíritu Santo. Y sé que mis ancestros están atentos a todas nuestras vicisitudes, porque cuando algo va a pasar en la familia, sueño con mi madre o mi padre o algún familiar. Y ruego a mi Padre Celestial que esté conmigo, a mi Salvador Jesucristo, para que las cargas no sean tan pesadas. Todos pasamos por vicisitudes. Hago una oración también por mi querido hermano Chava, de la Luz de la Restauración, que están pasando por sus compañeros y en el trabajo por muchas dificultades y parece mentira esas cosas. También abarca la familia, la esposa y los hijos. Cuando pasamos esas pruebas, hago mi oración también por ellos. Que podamos orar por todos los que de alguna forma estamos enfocados en transmitir eh, a través de estos canales, que no es fácil. El opositor también hace su trabajo, tratando de debilitarnos. Y a veces necesitamos sus oraciones de ustedes, para fortalecernos los unos a los otros, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque sé que en la oración hay mucho poder, hay protección. En estos últimos días necesitamos orar los unos por los otros. Que podamos orar no solamente por mi hermano Chava, no por nuestro hermano Pepe Valle, Walter Posada, por todos nuestros hermanos, que a veces silenciosamente pasamos las pruebas en soledad con nuestro Salvador Jesucristo, en soledad con nuestra familia. Pero a veces, como Pablo pidió a sus hermanos que oraran por él, también pido que oren por nuestra familia, por mi hija, por mi esposa, por mi familia.
El día de hoy es un tema muy importante que nos llama a la reflexión. Y aquí quien hace estas palabras y nos las transmite a través de Mormón, los capítulos 7 al 9, es Mormón. Mormón, un profeta del Señor que lleva el libro de Mormón su nombre. Él nos dijo: os hablo como si os hallaseis presentes. Sí, esta clase corresponde a la semana del 4 al 10 de noviembre. Estamos ya en la lección 45. Muy bien, entonces damos inicio con una pequeña introducción de acuerdo al manual Ven, Sígueme. Recuerden que toda esta clase se ha preparado de acuerdo al manual del Ven, Sígueme. Los principios son de allí. Moroni sabía lo que significaba estar solo en un mundo inicuo, igual que Mormón. En especial después de la muerte de su padre en batalla y de la destrucción de los nefitas. Quedó solo. La muerte de su padre y posiblemente su familia, porque él dice quedó solo. Si nos pusiéramos en su lugar, realmente podríamos ser asertivos con él. Y muchas veces también hemos estado solos nosotros. Pero él completamente solo. Sin familia. Sin su hogar, que posiblemente lo veía de una montaña muy lejos. Viviendo en cuevas, huyendo de sus enemigos. No le fue fácil. Como él lo ve en la figura, solo con sus escrituras. Y en la soledad uno a veces aprende muchas cosas. En la soledad uno se acerca a su Padre Celestial y a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Diría lo mismo. ¿A dónde iremos, Señor? Sino a ti. ¿A dónde podría ir? Sino al Señor. Él dijo: Moroni, yo quedo solo. Escribió: no tengo amigos ni a dónde ir. Podemos estar pasando también eso, hermanos. A veces podemos vivir acompañados de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, pero sin embargo, encontrarnos solos. La situación puede haber parecido desalentadora, pero Moroni halló esperanza en Jesucristo, la cual nos da el ejemplo que aún estando solo podemos hallar esperanza en Jesucristo. Al tener esa esperanza en Jesucristo, no estaremos solos. No estaremos solos. Y en su testimonio de que los eternos designios del Señor han de seguir adelante, sea con nosotros o sin nosotros. Los eternos designios del Señor han de seguir adelante. Sea con nosotros o sin nosotros, el Salvador Jesucristo vendrá en su segunda venida. Además,
Moroni sabía que una parte clave de esos eternos designios sería el libro de Mormón. Él lo sabía. Él los tenía en planchas de oro, de bronce. Ahora nosotros los tenemos en hojas, gracias a la tecnología. Todos pueden tener el libro de Mormón en sus manos o en su casa. El registro que él estaba completando diligentemente, el mismo que un día llevaría a muchas personas al conocimiento de Cristo. Él en su soledad pudo compendiar, dejarlo listo para que un día fueran abiertos esos libros sellados que tanto hablan en Apocalipsis. Esos libros sellados se fueron abiertos por la mano del Señor, por el poder del Señor, que se lo dio a un joven, a José Smith. Alguien que también en la soledad, en la búsqueda de la iglesia, en la búsqueda del Padre y del Señor Jesucristo, en búsqueda de la verdad, se fue a una montaña entre los árboles a orar a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo para saber la verdad. Aquí, iglesia, debería unirse entre tantas miles de iglesias. Él quería saber cuál era la verdadera. Ese joven, por su fe, abrió la ventana de los cielos con su fe. Vinieron el Padre y el Hijo. Y luego sabemos, por los relatos, la historia y por los escritos en este libro, cómo se organizó la iglesia hasta nuestros días. La fe de Moroni en estas promesas hizo posible que pudiera declarar a los futuros lectores del libro, o sea, es decir, a nosotros: os hablo como si os hallaseis presentes, y sé que tendréis mis palabras. Él te habló, Él me habló, Él nos habló a todos nosotros, como si estuviéramos presentes. Imagínense la tremenda fe de Moroni, viendo que en 1600 años o 1500 años, estos libros llegarían a nuestras manos. Con tamaña esperanza y tamaña fe. Él nos dijo y lo escribió: os hablo como si os hallaseis presentes, y sé que tendréis mis palabras. Y estas son las palabras de Mormón. Por eso lleva su nombre. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Porque este maravilloso libro habla de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Y eso podemos ver en Mormón 8, versículo 35, Mormón 9, versículo 30. Y justamente lleva el título de la lección 45 para esta semana: os hablo como si os hallaseis presentes. En la actualidad ciertamente tenemos sus palabras, y la obra del Señor sigue adelante, en parte porque Mormón y Moroni fueron fieles a su misión, aun cuando estaban solos,
aun cuando estaban solos. Fueron fieles a su misión. Que por favor podamos ser fieles a nuestra misión aquí en la tierra, aun cuando estemos solos. Miremos al cielo. Entreguémonos a nuestro Salvador Jesucristo. Pongámonos en sus manos, bajo los pies de nuestro Padre Celestial. Hagamos lo que Mormón y Moroni hicieron. Fueron fieles a su misión, aun cuando estaban completamente solos. Principio que estudiaremos. El primer principio. Creed en Jesucristo y asíos a su evangelio. Veamos. Después de compendiar los anales de su pueblo, Mormón dio su mensaje final en Mormón 7, al cual vamos a estudiar ahora mismo. Mientras estudiamos, repasamos, leemos Mormón 7, el capítulo 7, tengamos presente esta pregunta, o estas preguntas. ¿Por qué crees que eligió ese mensaje? Lo mejor para poder comprender es ponernos en su lugar. Retroceder al año 400 aproximadamente de nuestra era cristiana. Ponernos en su lugar, en la cueva, en la soledad, de un lugar montañoso. Y la otra pregunta, ¿qué significa para ti asirse al Evangelio de Cristo? Que lo vamos a encontrar en Mormón 7:8. Pero ahora iniciaremos la lectura del libro de Mormón capítulo 7. Vamos a ir a las Escrituras. Sí, que lo pueden encontrar, sí, en la biblioteca Sud del Evangelio. En el capítulo 7 se nos habla acerca de que Mormón invita a los lamanitas de los postreros días a creer en Cristo, es decir, a nosotros, descendientes de los lamanitas, a aceptar su evangelio y ser salvos. También nos habla acerca de todos los que crean en la Biblia. Creerán también en el libro de Mormón. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿por qué actualmente muchos cristianos que creen en la Biblia no terminan creyendo en el libro de Mormón? Porque el enemigo de nuestras almas, y casi en todas las iglesias, hablan mal o pésimamente mal sobre la iglesia de Jesucristo, sin conocernos verdaderamente. Pero el Señor ha dicho que todos los que creen en la Biblia creerán también en el libro de Mormón. Yo creí en la Biblia. Y gracias a la Biblia comencé a buscar también la verdadera iglesia, hasta que lo hallé. Amo la Biblia, porque fue el libro de mi juventud desde muy niño. Mis padres amaron la Biblia. Mi madre llegó a amar el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y yo amo el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y no he dejado de amar la Biblia, porque los dos contienen la plenitud del Evangelio. El Señor le dijo
Ezequiel. Y un día estarían los dos, el palo de Judá y el palo de Efraín, en nuestras manos. Y ha llegado el momento. Lo que vio Ezequiel, lo que le dijo Ezequiel, el Señor a Ezequiel, se ha cumplido. Se viene cumpliendo y se cumplirá. Pese a quien le pese, se ha cumplido esa profecía. Le interpreten como la interpreten, se ha cumplido esa profecía hoy en día. Veamos entonces el versículo 1, que dice a continuación, ¿sí? Y ahora bien, he aquí quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado. Si es que Dios les concede mis palabras para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel. Y estas son las palabras que yo hablo. Mormón lo escribe acá y lo dice. No se está hablando a nosotros. Y en el versículo 2 nos dice, sabed que sois de la casa de Israel. ¿Y qué significa para nosotros saber ser de la casa de Israel? Vayamos, sí, al manual de las escrituras, de un libro del manual de institutos, y lo pueden hallar en Mormón 7.2, que significa ser de la casa de Israel. Y dice lo siguiente: ser parte de la casa de Israel significa que usted tiene una relación por convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. Significa que usted, al igual que Abraham, ha de ser una bendición para los hijos de Dios. Significa, en palabras de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Significa que usted es alguien que persevera con Dios al honrar sus convenios con Él. Muy bien, vayamos y continuemos con la lectura de la Escritura. Versículo 3. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento, o no podéis ser salvos. He aquí la importancia del arrepentimiento. Todos los días debemos arrepentirnos. Lo han dicho todos los profetas, en especial el profeta Mormón, que lo llegó a comprender aún en la soledad. Y lo comprendió desde muy niño, de los 10, 12 años. Versículo 4. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de sangre y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Está viniendo el tren, se está pasando el tren por mi hogar y se escucha muy fuerte aquí, pero esta vez está un poco calladito. Sí. Versículo 5. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres. Debemos saber quiénes son nuestros padres.
aquí se habla de genealogía. Si buscamos a nuestros padres, vamos a llegar a saber con el tiempo que somos descendientes de Jacob, que luego lo veremos. Y arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros los santos creemos en Jesucristo. No creemos en otro ser, sino en Jesucristo. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo. No es otro. No hay otro ser, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, sino Jesucristo y nuestro amado Padre Celestial. Que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron, lo sabemos. Y que por el poder del Padre ha resucitado, lo sabemos. Con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, lo sabemos. Y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Lo sabemos, lo creemos. Versículo 6. Y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Todos los hombres que han vivido desde Adán hasta que el Señor diga, hasta acá nomás, deberán presentarse ante el tribunal de Cristo. Buenos, justos, infieles, injustos. Todos, toda la simiente de Adán y Eva, deberán presentarse ante el tribunal de Cristo. No hay otro tribunal. Solo el único tribunal en los cielos es el tribunal de Cristo. El versículo 7. Y Él ha efectuado la redención del mundo. Por lo cual, a aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes, con todos los ángeles celestiales, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son la primera presidencia en los cielos, que son un Dios en un estado de felicidad que no tiene fin. ¿Qué principio aprendemos aquí? Vayamos a la diapositiva preparada para ustedes. Y este es el principio que nos enseña en el versículo 7, al cual debemos tener presente. Gracias a Jesucristo podemos ser perdonados de nuestros pecados y así estar preparados para vivir con Dios en un estado de felicidad. Que podamos tener presente este principio en nuestras vidas. Que gracias a Jesucristo podemos ser perdonados de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Alcanzar la felicidad eterna al lado de Dios eterno Padre y su Hijo Jesucristo. Muy bien, regresamos a la página web y continuamos con la lectura del versículo 8 en adelante. Por tanto, Mormón continúa hablándonos. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús
y asíos al Evangelio de Cristo. Asirse al Evangelio de Jesucristo. Hay una pregunta. ¿Qué significa para ustedes asirse del Evangelio de Jesucristo? Mormón nos da la respuesta en estos versículos. ¿Sí? Y asíos al Evangelio de Jesucristo, que no solo en estos anales os será presentado, no solo en el libro de Mormón, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, que es la Biblia, que ahorita no lo tengo, está en mi dormitorio. Anales que vendrán de los gentiles a vosotros se ha cumplido. La Biblia llegó de los gentiles hacia nosotros. La Biblia no estuvo en el continente americano, sino fue traído del continente europeo asiático, del Medio Oriente. Desde ahí llegó al continente americano, por allá por los años 1492 en adelante. ¿Se ha cumplido esta profecía? Por supuesto. Entonces estos dos maravillosos libros, el libro de Mormón y la Biblia, hablan de Jesucristo. ¿Sí? Es el Evangelio de Jesucristo. Así que nos manda Mormón a asirnos al Evangelio de Jesucristo, a asirnos a la palabra de Dios que está escrito en el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, y en la Biblia que contiene el Nuevo y el Antiguo Testamento. El versículo 9 nos dice, porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Se escribe este libro de Mormón, ¿con qué fin? Para creer en la Biblia. Y si creéis en aquellos, en la Biblia, dice, también creeréis en estos, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, que somos descendientes, la gran mayoría de este continente americano, al que muchos le llaman el pueblo indígena. Somos descendientes de Lamán, de Leí y Nefi, descendientes del pueblo de Manasés, de Efraín, de José, hijo de Jacob, y por lo tanto somos descendientes de Israel. Llevamos la sangre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob en esta parte del continente en su gran mayoría. En el manual vamos a ir ahora. ¿Cómo puede el libro de Mormón aumentar mi fe en la Santa Biblia? Veamos lo que dice el manual de institutos. ¿Sí? Entonces vamos ahí y vamos al manual. ¿Cómo puede el libro de Mormón aumentar mi fe en la Santa Biblia? El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente. El amor por el libro de Mormón expande el amor que uno siente por la Biblia y viceversa. No porque ya tengo el libro de Mormón, dejé de amar a la Biblia. No, hermanos. No. Muy bien. Continúa diciéndonos el presidente Russell M. Nelson. Las escrituras de la restauración no compiten con la Biblia, sino que la complementan. Estamos en deuda con los mártires que dieron su vida para que pudiésemos tener la Biblia. Por la Biblia murieron muchos para sacar a luz la Biblia. Si no hubieran habido esos mártires, aún no tendríamos la Biblia en estos días, la cual establece la naturaleza sempiterna del Evangelio y del plan
de felicidad. El Libro de Mormón restaura y recalca doctrinas bíblicas como el diezmo, el templo, el día de reposo y el sacerdocio. Entonces el Libro de Mormón restaura y recalca las doctrinas bíblicas del diezmo, el templo, el día de reposo y del sacerdocio. El Libro de Mormón complementa a la Biblia, no lo sustituye. No pensemos eso. Nosotros amamos estos dos libros que fueron profetizados que estarían en nuestras manos de los santos de los últimos días, y en estos últimos días, y los profetas hablaban en los postreros días, y se ha cumplido. Todas las profecías que hablaron los santos profetas se han cumplido, se vienen cumpliendo, y algunos se cumplirán muy pronto. Pero se cumplirán todas. Nos guste o no nos guste, se cumplirán todas. Muy bien, regresamos a la lectura de las Escrituras y nos vamos al versículo 10, el último. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Yo sé que soy un descendiente de Jacob, que por mis venas corren sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y en especial de su hijo José, en especial de Manasés, uno de sus hijos de José. Lo sé. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. ¡Qué dichoso! ¡Qué maravilloso! Y si es que creéis en Cristo, bueno, hay una condición. Si es que creéis en Cristo y sois bautizados, primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces, ¿qué sucederá? Mormón lo dice. Entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Así sea, hermanos y hermanas. Así sea. Muy bien. Regresamos a la diapositiva. Sí. Para tocar otro principio de acuerdo al manual de Ben. Sígueme para esta semana. Puedo guardar los mandamientos aun cuando los demás no lo hagan. Veamos entonces. En ocasiones es posible que te sientas sola o solo en tus esfuerzos por guardar los mandamientos. Podemos sentirse solos, solas. Hay muchos miembros de la iglesia que son únicos. A veces son los hijos. Y sus padres no quieren saber nada de la iglesia. O a veces uno de los padres, bien papá o bien mamá, y el resto no quiere saber nada de la iglesia. Y entonces se está refiriendo a ellos, a los que nos sentimos solos. En ocasiones es posible que te sientas solo en tu esfuerzo por guardar los mandamientos. Algunas veces todos pueden ser miembros de la iglesia. Todos tienen un fuerte principio y valores y guardan al pie de la letra. Pero por la presión del mundo, un poco que nos podemos salir de ese camino. Y nos sentimos solos. En esos esfuerzos por guardar los mandamientos se nos dificulta poder guardar los mandamientos.
¿Qué podemos hacer? Viene una pregunta. ¿Qué puedes aprender del ejemplo de Moroni que te puedan ayudar ya que él estuvo solo? ¿Qué hizo para poder guardar los mandamientos, seguir el ejemplo de Jesucristo y para que nosotros le sigamos el ejemplo a Moroni? Vamos a leer en Mormón 8, versículos del 1 al 11. Y el manual nos dice, si le pudieras preguntar a Moroni cómo pudo mantenerse fiel, ¿qué crees que diría? ¿Qué crees que te diría? Veamos, vamos a las escrituras, nos vamos hasta Mormón 8, ya estamos, sí, vamos a, y nos vamos al capítulo 8. Ya estamos en el capítulo 8, ¿sí? Vamos a hacerle un poco crecer las letras. Ajá, ¿está bien? Creo que está bien. Muy bien, versículo 1 dice, he aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. Del 1 al 7 escribe Mormón. Y aquí empieza a escribir Moroni su hijo. Veamos qué pasó. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí, no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Aquí demuestra una gran obediencia y respeto Moroni a su padre Mormón. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, posiblemente a este continente suramericano, del Centroamérica para acá. Persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. O sea, los lamanitas tenían, no sé, ese odio eterno de destruir a todos los nefitas. Era identificable los nefitas, sí, porque eran blancos. Mientras los lamanitas no fueron blancos. ¿Y eso? ¿Qué sabemos? Que Leí, descendiente del pueblo judío, de Israel, de José Manasés, fueron blancos. Nefi y Lamán fueron blancos. Pero Lamán, por sus pecados, por sus transgresiones, recibió ese castigo. Castigo por su maldad, por su crueldad. Que si estudiamos un poquito, cómo llegó a cambiar aún de color, por su maldad, por comer carne cruda de animales. Ellos no sembraban, no eran agricultores, sino eran cazadores. No vestían ropas como los nefitas. Ellos andaban con una franja nada más vestido, ¿no? Cuidando sus lomos, hechos de animales, pieles de animales. Así es que podemos ver la naturaleza, que el sol, la tierra, el campo, el comer pura carne, porque eran cazadores, pues ya sabemos, hoy podemos saber la triste realidad, que realmente está comprobado científicamente, que los que se dedican a comer carne todo el tiempo, su cuerpo se va deteriorando. Sí, se va deteriorando, las células se van muriendo, se van transformando, se van consumiendo, van perdiendo su color natural. Muy bien, proseguimos. El versículo 3. Y mi padre también murió a manos de ellos. ¿Qué tristeza habrá sentido Moroni por su padre?
que también murió a manos de los enemigos, de sus enemigos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Para escribir el triste relato. Yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Imagínense ustedes solos o solas. Han perdido papá, mamá, hermanos, hijos, nietos. Quedaron solos, completamente solos. En su mente, en su visión, solo ven sangre alrededor. Quizás su papá, muchas flechas. No sabemos cómo murió, de qué forma sus enemigos lo mataron. Ver a nuestra familia es una trauma. Por eso él dice, quedé solo, para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido. Y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Él posiblemente comenzó a buscar si había algún remanente, algunos sobrevivientes, para no sentirse solo. Pero al parecer, al decir han desaparecido, no encontró a nadie. Todos habían muerto. Y él andaba oculto. Sí. El versículo 4 nos dice, por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. Creo que su mejor amigo en esos sus últimos días de Moroni fue una pluma. Ahora cuando esconda las planchas ya no tiene que escribir, posiblemente porque ya no tenga la pluma ya no hay nada. Recuerda que utilizaban plumas o bien ya no tenía materia para escribir sobre láminas, sobre planchas. Nos escondió en la tierra y ahora no tengo nadie. Mi mejor amigo, las planchas, no está conmigo. Y no importa dónde yo vaya. Es cierto. No tienes a nadie. Te vas al sur, al norte, al este o al oeste. ¿Qué más da? A donde yo vaya, nos dijo Moroni. En el versículo 5 dice, he aquí, mi padre ha preparado estos anales y ha escrito el objeto de ellos. He aquí yo también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo. Y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, replican nuevamente. Replicar 2 o 3 veces. En que realmente está sintiendo dolor. Un tremendo dolor. Mi padre ha sido muerto en la batalla. Y todos mis parientes. Todo. No sabemos si estaba casado. Y si estaba casado, su esposa, sus hijos, todos sus parientes. Todos sus hermanos. Su madre, sus abuelos, tíos, todos sus parientes. Nada. Y no tengo amigos ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé, nos dice Moroni. No lo sé. Aquí aprendemos una verdad que es resaltado. Vayamos a la diapositiva.
una verdad que rescatamos de estos escritos de Moroni. Hasta aquí. El libro de Mormón fue preservado para nuestros días a fin de convencernos de que Jesús es el Cristo, es el fin, el objetivo, sí, la meta. Otros términos que queramos hallarlo. En fin, es el objetivo de convencernos de que Jesús es el Cristo, el Mesías, que ya vino. Regresamos nuevamente a la página web y nos vamos al versículo 6. He aquí han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Al respecto, y hasta acá, el elder Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles nos aconsejó colocarnos en el lugar de los que hace tanto escribieron las Escrituras, ponernos en su lugar, en otras palabras, ponernos en su pellejo, ser asertivos. Veamos lo que dijo el elder Tom Perry. Regresamos entonces. Sí. Listo. Citando a Brigham Young, el elder Perry dijo: leen ustedes, mis hermanos y hermanas, las escrituras como si ustedes mismos las estuvieran escribiendo hace 1000, 2000 o 5000 años. ¿Las leen como si ustedes mismos hubiesen estado en el lugar de aquellos que la escribieron? Si no lo sienten así, tienen el privilegio de hacerlo a fin de estar tan familiarizados con el Espíritu y el significado de la palabra escrita de Dios, como lo están con sus responsabilidades cotidianas. Sigamos el consejo de Brigham Young. Imaginemos que estamos en el lugar de Moroni, el último de los grandes profetas nefitas. La asignación que le había dado su padre de terminar el registro, el cual le fue encargado, era muy difícil. Sabemos y nos dijo por qué era tan difícil. Debe de haber experimentado una gran conmoción al describir la destrucción total de su pueblo. Debe de haber sentido la obligación de describir cómo los lamanitas persiguieron a los de su pueblo hasta que todos fueron destruidos. Con esa sensación de soledad, informa que su padre estaba entre aquellos que murieron. La única razón que tiene Moroni para seguir vivo es la de completar el registro, como lo percibimos por estas palabras. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya. Lo único que tiene es la fe en que el Señor lo preservará durante el tiempo suficiente para terminar el registro y que algún día éste será descubierto por un elegido del Señor. ¿Y quién fuese elegido? Un jovencito de 14 años que tuvo la valentía de ir a un lugar, a una montaña, lo llaman la arboleda sagrada,
la valentía de orar fuertemente al Padre en el nombre de Jesucristo. Continúa el elder. Reconoce que los anales serán una voz de amonestación para generaciones futuras con respecto a lo que sucede cuando las naciones como la de él se alejan de las enseñanzas del Señor. Desde lo profundo de su corazón, Moroni habla de aquellos que finalmente recibirán el registro, nosotros. Lo que desea es evitar que aquellos que lo lean sufran la tribulación y la angustia que provienen de la desobediencia. Su único deseo de Moroni fue evitarnos que suframos tribulación y angustia que solo provienen de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Primero escribe a los miembros de la iglesia y luego a aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Las últimas palabras de Moroni a los miembros de la iglesia son una voz de advertencia que queda escrita. Él las escribe con el punto de vista de la persona que teme que la historia de su pueblo se repita en el futuro. Y parece que vemos que eso pronto va a suceder. Veamos entonces la página web y continuamos con la lectura de los versículos 7 en adelante. Continúa Moroni hablándonos. He aquí los lamanitas han perseguido a mi pueblo los nefitas de ciudad en ciudad y de lugar en lugar hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída. Sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. He aquí es la mano del Señor lo que lo ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice? Es la mano del Señor lo que lo ha hecho. La destrucción del pueblo nefita que un día fueron miembros de la iglesia, pero se rebelaron abiertamente, con conocimiento y causa y todo. Y se volvieron más salvajes y impedernidos como los lamanitas, o más que ellos, más salvajes. Si leemos las tristes historias nos daremos cuenta de los salvajes que se convirtieron. Repito esta parte. Y he aquí es la mano del Señor lo que ha hecho. Y nos puede suceder hoy también eso. Ser destruidos por nuestros enemigos. ¿Quiénes serán destruidos? Los inicuos, por los inicuos son destruidos. Y aquí también los lamanitas están en guerra unos contra otros. Ahora están acostumbrados a la batalla, a la sangre, a la muerte. Y ahora por el poder, ahora se destruyen entre ellos mismos. Y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y derramamiento de sangre. Y nadie sabe el fin de la guerra. Una anarquía completa. No hay ley. No hay liderazgo tampoco. Hasta que quedan completamente destruidos. Versículo 9.
Y aquí no digo más de ellos, porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. El único que era. Lamanitas y ladrones, salteadores, asesinos, el único que queda. Gente buena o honesta, no hay ni uno solo en este continente americano. Solo queda Moroni. Versículo 10. Y no hay quien conozca al verdadero Dios salvo los discípulos de Jesús. Quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. Y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. El versículo 11. Mas he aquí mi Padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. Y ellos nos han ministrado. Que podamos ministrarnos los unos a los otros en este tiempo también. Porque hay muchos de nuestros hermanos que están solos. Vayamos nuevamente a la diapositiva y veamos el siguiente principio a estudiar. Jesucristo es un Dios de milagros. Y esta es una verdad a estudiar. Veamos entonces. Moroni concluyó los escritos de su padre con un potente mensaje para las personas de nuestros días que no creen en los milagros. Mormón 8:26, los versículos 9, 1 y del 10 al 11. Veamos entonces en Mormón 8:26. Vamos a estar pendientes aquí, ¿sí? Y nos vamos a Mormón, buscamos 8:26, que nos dijo Moroni en esta oportunidad. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir por mano del Señor y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros. Y esa es nuestra época. Y será como si alguien hablase de entre los muertos. Esto es como si alguien hablase entre los muertos. Porque fueron nuestros antepasados muertos quienes escribieron esto. Fueron nuestros padres ancestrales. Nuestro linaje ancestral. Nuestra sangre escribió esto. ¿Qué más nos dice? Entonces vamos al capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al 9 y al versículo 1. Luego nos vamos a saltar hasta el 10 y 11. Muy bien, entonces el versículo 1. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. ¿Sí? Eso lo dice en el versículo 1. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. Voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Para verlo mejor. ¿A quiénes está hablando? Aquellos que no creen en Cristo. Aquellos que son ateos. O aquellos que son de otras religiones que no creen en Cristo. Muy bien, el versículo 10. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí
yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Nosotros creemos y adoramos al Dios de milagros, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Divino Jesucristo, el Jehová de los ejércitos celestiales, el gran yo soy que vino a la tierra. Muy bien, regresamos. Sí. Y nos vamos a lo siguiente. ¿Por qué crees que se necesita creer en los milagros hoy en día? Hoy más que nunca necesitamos creer en los milagros. Vamos a examinar Mormón 9:15, 9:15 al 27 y Mormones 7, el 27 al 29. Y mientras examinamos, meditemos en estas preguntas. ¿Qué aprendo acerca del Salvador en estos versículos? ¿Qué aprendo sobre los milagros tanto en los pasados como en los presentes? Muy bien, entonces vamos ahí a Mormón 9, 15 al 27. Leamos juntos. 15 al 27. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros. Aquí está hablando Moroni. Moroni nos pregunta. ¿Han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no. Y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí, ¿y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? Contemplemos la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, nuestro planeta, las flores, el agua, los árboles, los animales, el canto de las aves, el volar de una mariposa. Estas flores que son artificiales, copias de las verdaderas. Sí. Estas obras no son maravillosas, tener un libro en las manos, unos micrófonos, esta tecnología que puedo transmitirlo de un país a otro. ¿No son maravillosas estas obras de Dios? Versículo 17. ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles en el continente, en el Medio Oriente, en Jerusalén, en Israel, como también muchos milagros se verificaron aquí en este continente por los discípulos de Jesucristo. Y si entonces hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios. Y Él no cesa de ser Dios. Y es un Dios de milagros. Repito, es un Dios de milagros a quien adoramos, en quien creemos. Versículo 20. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres
es porque ellos degeneran en la incredulidad. ¿Por qué deja de Dios obrar milagro entre los hijos de los hombres? Porque nosotros degeneramos en la incredulidad. ¿Y qué más dice Morón? Y se apartan de la vía correcta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. ¿En quién pondremos nuestra confianza? En Dios, nuestro eterno Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Él debe ser nuestra única confianza. He aquí os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Sean santos o no sean santos. Si lo piden con fe en Cristo al Padre Celestial, sí, les será concedido. Así es que, mis hermanos, si me estáis escuchando y no sois miembros de la iglesia, estas palabras son verdaderas. Vayan a su dormitorio, arrodíllense, oren a su Padre con voz alta, si es posible, y digan: Padre Celestial. Le dan gracias por lo que venga a su mente y le piden lo que ustedes desean. En este caso, saber que si el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, háganlo sinceramente, creyendo que recibirán la respuesta de Dios, el Eterno Padre. Y al final lo dicen: en el nombre de Jesucristo. Y terminan con un amén. Y el Padre le responderá a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Continúa diciéndonos: porque aquí así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo aquí en este continente americano también. Así es que tenemos un deber. Como pueblo, como su pueblo, como la iglesia de Jesucristo, como sus santos, de predicar por todo el mundo el Evangelio. Y el versículo 23 dice lo siguiente: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no lo dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, he aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra el omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo?
considerad, todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y pereceréis. Y finalizamos con el versículo 27 que dice: oh, no despreciéis, pues ni os asombréis, antes bien, escuchad las palabras del Señor y pedid al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitéis. Cualquier cosa que necesitéis. Esto es para ti, hermano y hermana, santa o santo de los últimos días. Para ti, mi amado hermano o hermana, que no sois miembros de la iglesia. Pedid y recibiréis. No dudéis, mas sed creyentes y empezad, como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Así sea, amén. Vamos a regresar ahora a Moroni 7:27 y vamos a leer los 3 versículos. Veamos. Que dice así: y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad. Pareciera que está hablando de nosotros ahora. Vivimos esos tiempos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad que están por todo el mundo. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios. Vivimos ese tiempo. Y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros. ¿Qué sucederá en ese día? Que se predicará el Evangelio de Jesucristo por única y última vez aquí en la tierra. Se predicará por medio de este libro, del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y se predicará también por medio de la Biblia. Estos 2 libros sagrados son de Cristo. Y estos tiempos proféticos se vienen cumpliendo. Muy bien, regreso a la diapositiva. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson nos enseñó lo siguiente: nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Nosotros los santos de los últimos días
veremos ese maravilloso milagro. ¿Desde cuándo? Él lo dijo, se llevará a cabo entre ahora y cuando vuelva de nuevo, en ese margen. Si pasaremos la gran tribulación, lo pasaremos con el Señor. Quizás mientras los inicuos entre inicuos estén destruyendo esta iglesia, los santos de los últimos días crecerán y floreceremos. Lo que escribió, lo que está escrito en el libro de Mormón, que los lamanitas florecerán. ¿Está llegando el día que estamos floreciendo? Sí. Los lamanitas están floreciendo entre el resto del planeta. Y llegarán días maravillosos, como lo dijo el presidente de la iglesia, el profeta de estos últimos días, el ungido del Señor hoy en día. Principios y verdades que hemos aprendido hoy. Creed en Jesucristo y asíos a su evangelio. Puedo guardar los mandamientos aun cuando los demás no lo hagan. Ejemplo nos dio Moroni. Jesucristo es un Dios de milagros, testificó Moroni. Sé que estas cosas que he hablado y compartido hoy con ustedes son verdades, que es la palabra del Señor Jesucristo. Y sé que vendrán días maravillosos, como lo dijo el profeta del Señor hoy. Para ello, debemos estar preparándonos y preparados, porque los días maravillosos vendrán entre hoy y hasta la segunda venida de Jesucristo. Testifico que también el mundo se pondrá más terrible. Entre los inicuos se destruirán. Mas el Señor ha dicho que apartaos de Babilonia, salid del mundo. Y venid a mí, ha dicho el Señor Jesucristo, que yo os fortaleceré. Yo estaré sobre una nube y en la noche sobre una luz. Les guiaré. Les bendeciré. El Señor Jesucristo es un Dios de milagros. Y lo que ha dicho, lo cumple. Sé de ello. Y testifico que mi Padre Celestial vive. Y mi Salvador Jesucristo vive. Y Él viene pronto. En el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, que nuestro Salvador Jesucristo nos bendiga a todos nosotros. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Bye. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.